La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. ¿Sí? ¿Multiplicáis o juzgad? No puede. Así es. Hermano, sin duda que tiene que ver con eso. Acuérdense, yo por eso partí con la introducción, matrimonio tiene su origen desde el punto de vista semántico en el resguardo de la matriz. Y hasta donde yo sé, los hombres no podemos engendrar hijos. ¿De acuerdo? Biológicamente hablando. No se puede, lo siento, los decepcioné, no se puede. ¿Ya? No lo intenten, no se puede. El filipino no existió, era un invento. ¿Ya? Los más jóvenes no tienen idea de quién era el filipino, yo creo. ¿Ya? Después hacemos un consenso. O sea, esta idea, esta comprender que delante de Dios la ayuda idónea no es un complemento, no es un accesorio que embellece la función del hombre, que le permite al hombre acceder a lugares más lejanos, sino más bien que es imprescindible para el hombre, ya transforma de alguna forma, valga la redundancia, la cosmovisión que debemos tener respecto al matrimonio. Hermanos, los que llevan más casados, no me respondan, pero quiero invitarles a una reflexión. Los que llevan más tiempo casados, piensen en aquella cosa que más orgullo les genera como logro familiar y después pregúntense si hubiesen podido hacerlo sin su esposa al lado. Para mí es imposible y lo hago más difícil. Dejen al lado los hijos, que obviamente la mujer es imprescindible para ello. Pero si dejan de lado la procreación, aún con ello, si analizamos en el logro más importante que como familia uno pueda tener, para mí al menos es imposible, o sea, es impensado siquiera creer que pudiera haberlo accedido a ese logro, aquello que más alegría me genera si no hubiese sido por la mujer que Dios puso a mi lado. Hermano, porque son imprescindibles. Y hermano, porque son el diseño de Dios para el desarrollo del alma humana mientras estemos en el cuerpo. Tenemos que poner el matrimonio en la estatura, en el podium que corresponde. La mujer es el socorro, es el auxilio del hombre. Cualquiera que piense diferente, cualquiera que diga, no, yo puedo hacer las cosas solo, cualquiera que diga, yo no necesito a nadie, no solo proviene de aquí, que es evidente, sino que más bien es un necio, es un insensato y es un arrogante que cree que puede saber más que Dios. Porque el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo fue Dios. El que vio al hombre y dijo, este hombre no es bueno que esté así, no es bueno que haya solo un género presente, fue Dios. El que crea que la soledad, que lo ermitaño, que el departamento solo y las maratones de serie y todo eso es mejor que lo que Dios ha diseñado, es un arrogante y tiene que arrepentirse. Porque está diciendo que Dios no sabe lo que dice. Pauli. Sí, la respuesta es súper específica porque Pablo está hablando de una función en particular que tiene que ver con el ministerio. Ahora, está hablando en una función en particular del ministerio apostólico, además. Porque, mira, el ejemplo es el mismo respecto a, por ejemplo, el tener hijos. La regla general es que los seres humanos se multipliquen y tengan hijos. Es tan general que Dios nos concedió algo que se llama deseo sexual, que se transforma en un imperativo dentro del ser humano, ¿de acuerdo? Particularmente sobre el hombre, eso no es azar. Los hombres no tenemos más deseo sexual que las mujeres por una cuestión de azar. Puede llegar hasta ahí porque hay niños, pero creo que es necesario empezar a generar una cosmovisión general respecto a esto. Eso no es azar, eso tiene que ver con que Dios les dio la orden
al hombre además. ¿De acuerdo? Al hombre el hombre recibió esa responsabilidad respecto a la procreación. Entonces, ahora, ¿significa que todos los matrimonios tienen hijos? No, hermano, hay muchos matrimonios, no son la mayoría, que no pueden concebir. ¿Cuál es la regla general? La procreación. Existe una regla particular que es la imposibilidad de no tener hijos. En el caso de Pauli respecto al matrimonio es lo mismo. La regla general, el diseño original de Dios es el matrimonio. Y existe un consejo práctico que el apóstol Pablo dice, que es que si puede, que si porque el texto tiene un detalle que no es menor. Dice que si se le concedió un don especial, o sea, los dones son dádivas que provienen directamente del cielo con un propósito específico. Eso es un don esencialmente. Entonces Pablo no dice, no es bueno que, dice, si se les concedió el don, yo recomiendo que no se case, porque, hermano, además en el contexto en que Pablo dice eso, tiene un montón de beneficios, Entonces, la regla general es el matrimonio, la regla particular. En ese caso, hermano, si alguien tiene el don de continencia, si alguien goza del privilegio que Dios le puede haber concedido de no tener ese deseo por la intimidad sexual, bueno, el consejo de Pablo es, no se case y sea útil al ministerio. No se case, experimente y dedique su vida, entréguese. Pero hermano, si hacemos estudios, yo creo que ese don, si es que existe, además de Pablo, en general, no es un don muy desplegado. Inclusive hay instituciones como la Iglesia Católica que pregonan el celibato, que todos sabemos los problemas que enfrentan porque están yendo contra, es un diseño contra natura. Aún más si aquellos que dicen tener eso no han experimentado la regeneración, por lo tanto son esclavos de la carne y de los deseos del hombre, de los deseos pecaminosos del hombre. Sí, además, si eso está institucionalizado, si es que, porque la regla general es esa, el caso específico del apóstol Pablo, el cual él aconseja en aquellos que han recibido el don, enfatizo en eso, es que obviamente privilegien la soltería para cumplir un propósito. ¿Se entendió, Pauli? Ya. Hermano, no sé dónde quedé. Ya. Entonces, hermanos, tenemos que poner el matrimonio en la estatura y en la categoría que corresponde. Hermanos y hermanas, inclusive si usted lo ve desde la soltería, inclusive si quizás no todos van a experimentar el matrimonio, pero eso no significa, insisto en esto, no significa que tengamos que no orar por ello, no pedir al Señor, no estar dispuestos, no arrepentirnos, no cambiar nuestra forma de pensar para prepararnos y para anhelar aquello que Dios ha dispuesto y ha diseñado para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí hermano, el texto anterior, Génesis 2, decía, terminaba en el 20, a ver, lo voy a poner acá de nuevo, para que tengan contexto. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y le puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Después de todo este esfuerzo de la creación de animales, etcétera, no se halló ayuda idónea. Versículo 20. Versículo 21. Me falta un pasa slide. Entonces, después o por consecuencia de lo anterior, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne, un solo ser o una sola persona. La palabra ahí es exactamente la misma para los tres. No está hablando única, y lo digo al tiro, única y exclusivamente del vínculo y de la intimidad sexual, que es como muchas veces se interpreta ese texto. No está hablando solo de esa consumación, está hablando de un estado de unidad muchísimo más profundo, o sea, no necesariamente definida o circunscrita al vínculo físico. ¿De acuerdo? ¿Alguien había levantado la mano, no? Hermano Víctor. Sí, hermano, la procreación es uno de los propósitos del matrimonio, indispensable. Pero no es el único. No es el único. Y vamos a ir más allá, pero ahora, ¿es fundamental? Sí. Pero esto es una opinión mía. No es gravitante, pero es fundamental. Una cosa es fundamental y otra cosa es que sea gravitante. Por esa razón existen matrimonios que delante de Dios son matrimonio, pero no pueden concebir. Y siguen siendo matrimonio conforme al diseño que Dios tiene. Bueno, entonces Jehová, ya lo leímos, hermano, Dios ve al hombre y como no había nada que satisfaciera, lo digo de esta forma, solo para fines explicativos, que satisfaciera la necesidad que Dios había establecido, lo que hace es que del propio Adán saca un elemento biológico llamado costilla en el texto, no sé si en el original se refiere a otra parte, y trae a la existencia y crea esta otra especie llamada mujer. Hay harta gente que toma este texto y dice, oye, no, a ver, esto es imposible. Sí, tan imposible como que con barro se sanaran los ojos de alguien. Como Jesucristo lo hizo, que harto después que esto. ¿Me entienden? Tan imposible como que un muerto que lleva 3 días guardado en un sepulcro ya hediondo, alguien venga afuera, se pare y grite, sale, Lázaro, sal fuera. Y se levantara y saliera. Tan imposible como que un hombre que murió, que fue azotado, que fue molido en su carne, que fue crucificado, padeció 6 horas y que después fue guardado bajo una piedra o en un sepulcro con una piedra de varias toneladas, haya salido y se haya presentado no solo a 1, a 2 o a 3, sino a miles, y que junto con esa resurrección otros miles más hayan venido a la vida nuevamente después del sepulcro. Y puedo seguir toda la tarde diciéndoles cosas que son imposibles desde nuestra mirada natural, pero que Dios se ha encargado de meterlos en la historia como hechos irrefutables. La resurrección de Jesús es irrefutable históricamente. El caminar de Jesús es irrefutable históricamente. Hermano, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué hago tanto énfasis en la sobrenaturalidad de este acto? Porque esta sobrenaturalidad es consecuencia de lo que Dios está construyendo, de lo que Dios está diseñando. Hermano, ya. El texto parte explicándonos que Dios, por medio de una acción sobrenatural, saca del hombre la costilla y trae a la existencia a esta mujer. Hermano, es el hombre quien le pone nombre a esta mujer. O sea, es Dios, es el hombre y es el mismo hombre quien formaliza el vínculo de declarar su relación con la mujer frente a Dios. El texto dice, hizo una mujer, dijo entonces Adán dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Hermano, hasta aquí es una declaración profunda, con mucho sentido, pero es una declaración creacional, por decirlo de alguna forma. Es una declaración que transmite respecto a la composición, a la estructura que ese ser, esa nueva entidad, ese otro género, tenía.
Pero Adán agrega algo más que es profundamente gravitante respecto a lo que significa el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermano, no se olviden que la mujer viene a la existencia por consecuencia de la opinión, de la definición moral de Dios, de que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? Entonces Dios, y no se olviden que hasta aquí Adán era un fiel reflejo de la imagen de Dios. Aquí no hay pecado todavía. El pecado no se ha introducido a la raza humana y Adán está diciendo, Adán ve a esta mujer, a este ser, a este espécimen que Dios había creado, nuevo, completamente distinto a todo lo que existe, lo ve y dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y por lo tanto será llamado varona, es decir, describe su composición, por decirlo de alguna forma, pero además dice algo más. Por tanto, dejará el hombre a su padre. Ahora la pregunta es, ¿qué padre tenía Adán? ¿Cuál es la madre de Adán? Enrique, ¿querés decir algo? Yo quiero referir a lo anterior, que la declaración que hace Adán es una declaración de matrimonio. Creo que es el primer matrimonio, porque en muchas convivencias que hay, es la polola, es la compañera, Sí. pero no es su esposa. Pero ¿qué es? Es mi polola, tiene un hijo de 15 años. Sí. Creo que ahí le da, a darle la altura a la mujer. Sí. O sea, pero insisto, pero es verdad. O sea, evidentemente, pero lo que quiero llevarlos a pensar y a preguntarse es, ¿por qué Adán habla del padre y de la madre si él, que está consumando el primer matrimonio, no tiene una madre? Y si es que tiene un padre, si es que él entiende que Dios es su padre, si es que lo entiende, no lo va a dejar. Porque no está hablando de sí mismo. Porque no está refiriéndose a su propia realidad. Hermano, no se olviden que Adán es un ser que en ese momento gozaba de toda la revelación del propio Dios invisible. Acuérdense que un segundito más arriba le puso nombre a todas las especies creadas. Ni siquiera nosotros hoy día, con toda la tecnología que existe, sabemos cómo se llaman todas las especies, ni las conocemos. Sabemos cerca del 4 al 6% de las especies marinas. Hay un 90 y algo, porque obviamente como no sabemos el total, no sabemos qué porcentaje, pero es una estimación, pero la abrumadora mayoría de especies que habitan en los fondos marinos no se conocen. Adán de alguna forma los conocía, las sabía. Imagínense la profundidad y el bagaje de ese hombre. Y ese hombre ve aquí a esta mujer que viene, que este ser, este espécimen que Dios había creado en ese momento, lo ve y dice, y no solo ve a esta mujer, sino que logra ver desde el corazón de Dios toda la trascendencia que ese acto estaba teniendo. Y estaba instaurando un principio no solo para él, sino para sus hijos. Hermano, es así. Déjeme leerle otro texto, Mateo 19:5. Mateo 19, voy a leer del 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, Jesucristo, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿De acuerdo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, hermano, este texto agrega otra profundidad mayor a lo que acabamos de decir. Porque Jesucristo está primero validando lo dicho anteriormente para explicar algo respecto al divorcio, pero no nos vamos a quedar en eso ahora. Pero está validando que el que los hizo al principio los creó varón y hembra y además dijo esto. O sea, si es que fue Adán o fue Dios el que directamente lo dijo, yo les voy a
se torna irrelevante. En el fondo es una definición establecida directamente del corazón de Dios, por medio de Dios mismo o por medio de Adán. No, pero además de que esté en la Escritura, porque hay muchas cosas en la Escritura que nos establecen principios para nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos a pasar, hermano, el mismo tema del divorcio, por ejemplo, está en las Escrituras. ¿De acuerdo? Pero no es que Dios haga un llamado a eso. Hay miles de cosas que están en la Biblia, pero que no son elementos que están establecidos como un ejemplo, como un principio para nuestra vida. O sea, Judas se suicidó. Y está en las Escrituras también, ¿me entiendes? O sea, no por el hecho que esté en la Biblia. Hermano, quizás esto está de más, pero cuidado con el literalismo en ese sentido, digamos. O sea, hay muchas cosas que están ahí porque están en un contexto para explicarnos otra cosa. Ahora, volviendo, hermano, ya voy contra el tiempo. Enfaticemos, y quiero que estén atentos con esto. Primero, más allá del origen de la declaración propiamente tal, esta declaración proviene directamente del corazón de Dios y define lo que es el matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, el texto dice que es la mujer la que es allegada al hombre, pero dice que es el hombre el que deja a su padre y a su madre. ¿Se fijaron en eso? O sea, es la mujer la que es puesta hacia el hombre, acercada al hombre, pero es el hombre el que tiene que abandonar su hogar, por decirlo de alguna forma, para asumir esta nueva responsabilidad. Quiero hacer solo un punto muy rápido. Muchas veces este texto en particular se entiende como que el hombre ya no tiene las responsabilidades que tenía estando en el contexto de la familia nuclear. O sea que, por ejemplo, hoy día ya yo como hombre salí, o como mujer salí de mi casa, y ahora ya tengo una nueva familia, me casé, soy una sola carne con esta nueva persona, y por lo tanto las responsabilidades que yo tenía antes ya no son. O sea, por ejemplo, yo ya no tengo que preocuparme por mis padres, no tengo que honrarlos a ellos y un montón de... Y muchas veces en el contexto de la cotidianidad también se lidia con la crítica, de decir, oye, estás puro preocupado de tu mamá o estás puro preocupado de tu papá. Hermano, el matrimonio nos enseña, esa frase en particular y varias que vamos a ir estudiando después, nos enseña que en realidad lo que pasa cuando un hombre con una mujer se unen en una sola carne es que las responsabilidades de la mujer comienzan a ser del hombre y las responsabilidades del hombre comienzan a ser de la mujer. O sea, si la mujer tiene la responsabilidad de atender una determinada preocupación de su padre, entonces el hombre ahora tiene una responsabilidad de atender una determinada preocupación de los padres de la mujer y viceversa. ¿Me entienden? Estoy ejemplificando con este elemento particular porque la Biblia manda a los hombres, a los seres humanos, a que honremos a nuestros padres, por ejemplo. No se trata de que porque dejó, porque a veces hay gente que toma el texto y dice, y dejará, o sea, y lo abandonará y lo desechará y ahora el vínculo y las responsabilidades que tiene como hijo ya no corren. Hermano, si bien una responsabilidad, aún más de los cristianos, pero de todo hijo, es honrar a sus padres. Y honrar, lo digo muy rápido, no tiene que ver con respeto solamente, tiene que ver con plata. O sea, los hijos, y esto para los padres, que yo sé que a veces es más difícil para los padres que para los hijos, tienen que saber y estar dispuestos a ser sustentados y soportados de alguna forma, dentro, por cierto, de las posibilidades que Dios haya desplegado, para ser sustentados por sus hijos, quiero decir. Porque esa es una responsabilidad transversal y por consecuencia es una responsabilidad nueva de esta nueva entidad llamado matrimonio, llamado familia. ¿Ok? Pero esto, hermano, las responsabilidades bíblicamente se tornan comunes. Lo digo porque he escuchado muchas veces, no acá eso sí, respecto a que el dejará implica abandonar, implica desechar, implica poco menos despreciar. Y ahí o el hombre o la mujer, el otro, voy a hablar a título personal para explicar nada más. Yo como hombre, si mi mujer se une en una sola carne conmigo, yo ahora las responsabilidades que ella tiene con sus padres pasan a ser mías. Por eso usted ve la Biblia y ve que suegro es lo mismo que padre en la Biblia. En el tiempo antiguo los suegros si se llamaban suegros o se llamaban padres, de la misma forma. Porque el hijo tiene la misma responsabilidad con el suegro que tiene con el padre. Así que la broma de la suegra proviene de aquí. Podemos reírnos igual, tranquilo, pero proviene de aquí. ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Ya, cerramos el paréntesis. Hermanos, pero esta
Este matrimonio, este primer matrimonio, tiene dos fundamentos, tiene un fundamento y medio, voy a decirlo así solo, o tiene, sí, digamos dos fundamentos, pero hoy voy a explicar por qué. ¿Hay borrador aquí o no? El fundamento bíblico, hermano, del matrimonio, como ya dije, es una institución sobrenatural que viene directamente de Dios y por consecuencia el único ente validador es Dios. ¿De acuerdo? Insisto, no hay que perder de vista que el matrimonio es instaurado en un contexto de ausencia total de pecado. No existe pecado todavía. Entonces, por consecuencia, el matrimonio es, por un lado, un acto de amor, sí, pero es esencialmente un acto de obediencia a Dios. O sea, el elemento que determina mi matrimonio, la voluntad, la vocación de unirme, en mi caso, con una mujer para ser un solo ser, una sola alma, una sola persona, no es el amor. Con eso no digo que no tenga que casarme con amor, pero el fundamento de esa acción es saber que al hacerlo estoy honrando y obedeciendo al Señor, porque es Dios el que mandó a que eso se hiciese de esa forma. Ahora, hermanos, la demanda bíblica del matrimonio no exige la mediación del Estado. O sea, cuando Adán y Eva estaban, no había Estado, no había ley, no había una institucionalidad jurídica. ¿Ok? O sea, ¿qué significa esto, hermanos? Que el matrimonio es esencialmente, desde la mirada de Dios, esta declaración sobrenatural hecha con convicción. Vamos a andar un poco más después en eso. Esencialmente aquí se configura el matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay alguien que puede estar casado delante de Dios sin estar casado delante de la ley? Sí, puede suceder esto. Ahora, la misma Escritura estableció normas especiales y validó y reconoció la legalidad como un testamento a los hombres de que esos hombres están casados. Ahora, por consecuencia, alguien puede estar casado con alguien sin estar frente a la ley, desde la mirada de Dios, sin duda. Puede estar, si vive en un país donde no hay Estado, si vive en un lugar donde no hay leyes, puede hacerlo sin duda. Porque delante de Dios esté tranquilo, cumplió y honró al Señor en lo que Él demandaba. Pero si vive en un contexto en donde el Estado está, Romanos 7 dice, la mujer está por ley amarrada, no me acuerdo la palabra exacta, ayúdeme, Romanos 7, sujeta, gracias hermano, por ley sujeta a su marido. ¿Cuál ley? No está hablando de la ley romana, el texto está dirigido a la... Está hablando de que existe una ley. Hermano, por esa razón... que es una ley de los hombres. Además, la ley, el matrimonio, hermanos, dura mientras estemos en el cuerpo. No hay matrimonio en la eternidad. Y de la misma forma que las leyes existen mientras estemos en el cuerpo. En el cielo no existe el sistema jurídico. Por esa razón, desde una mirada bíblica, la recomendación es, si es que yo me voy a casar, si yo entiendo por convicción delante de Dios que tengo que estar con ese hombre, con esa mujer, ok, yo estoy del momento que hago una declaración por convicción, porque estoy persuadido por el propio Dios de que este hombre o esta mujer es, voy a hablar a título personal para ser más fácil, digo. Yo estoy persuadido de que esta mujer Dios la puso, la llegó a mí, la sola y mera declaración constituye delante de Dios un matrimonio. Pero Dios también estableció las normas jurídicas como una muestra visible. Hermano, Dios normó, Moisés particularmente, por guianza, por cierto, de Dios, normó el divorcio como un mecanismo excepcionalísimo, y se estableció una ley al respecto. ¿Por qué? Porque existía una ley que regulaba
institucionalmente el matrimonio. De esa misma forma se estableció su disolución. Ahora, si bien, déjeme leerle una nota que es una opinión personal, si bien la ceremonia religiosa significa una forma poderosa de hacer público el cumplimiento en obediencia de lo que Dios ha establecido, o sea, el matrimonio por la iglesia, como se dice, si bien resulta una forma poderosa de hacer visible que estoy obedeciendo a Dios, aunque es útil y beneficiosa, no es gravitante delante de los estándares y de las exigencias que Dios tiene respecto al diseño. O sea, debe ser evaluado conforme a la capacidad de cada uno de los intervinientes o del matrimonio en este caso. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Esto es una opinión mía. O sea, desde una mirada del diseño propiamente tal del matrimonio, lo que se requiere es esta declaración hecha delante de Dios por convicción y, que es lo que vemos en Génesis 2, y conforme a lo que el diseño bíblico nos entrega, la validación respectiva de este frente al Estado, en aquellos lugares y contextos en donde corresponda, porque no es gravitante tampoco desde una mirada sobrenatural. Pero la ceremonia propiamente tal, la torta, la fiesta y todo eso, es irrelevante desde una mirada del diseño de Dios. El matrimonio es reconocido por Dios. Vamos a leer algunos textos. A ver, leamos uno, Marcos 10:9. ¿Quién me ayude, por favor? Quedan 10 minutos y vamos al break, por si acaso. ¿Entiendes? ¿10:9? ¿Sí? Es 10:9, ¿no? Pero eso, ¿no? Léelo. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separó. Sí, léelo antes, el 8 entonces. Hermanos, Mateo 10, 8. A ver, espérame. Perdón, Marcos. Marcos 7 al 9. Del 7 al 9. Por esto. Silencio, a ver. Escuchemos, porfa. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la típica frase que se dice en los matrimonios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermano, para el mundo puede ser irrelevante esa frase. Para el mundo puede ser trivial. Para aquel que no ha experimentado la regeneración y cuya vida no ha sido transformada por esta sobrenaturalidad que el Evangelio nos entrega, puede ser irrelevante. Pero el texto está diciendo que un matrimonio, Dios, el creador, el sustentador, el dueño de todas las cosas, lo juntó. ¿Juntó o unió, dice? Lo que Dios juntó. Hermano, ¿se dan cuenta que aquellos que estamos casados, no estamos casados por me enamoré? Oh, ¿sabéis que me enamoré? Llevo 20 años, pero no, fue un amor a primera vista. Yo me enamoré de mi mujer, yo la vi en una pensión y me enamoré, perdidamente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, es que ella es extraordinaria. Voy a hablar de hombre a mujer, insisto, para simplificar nada más. Ella me robó el corazón. Hermanos, Dios mismo, no sé cómo destacar esto, Dios mismo te unió con aquel o aquella que está a tu lado. Dios desplegó su voluntad, las circunstancias, movió miles de cosas para que aquella mujer, en mi caso, la que Dios puso a mi lado, se transformara en mi esposa. Hermanos, cada matrimonio es consecuencia de la intervención directa de la mano de Dios, del dedo de Dios actuando en tus circunstancias. Hermanos, yo sé que no existen los matrimonios
No, yo sé que decimos que no existen los matrimonios perfectos. Pero cada matrimonio es perfecto. ¿Se entiende lo que quiero enfatizar? ¿Los matrimonios son difíciles? Sí, hay dificultad, porque ese es el propósito. Zafiro. Hermanos, lo que un hombre necesita es la mujer que Dios tiene. Lo que una mujer necesita es el hombre que Dios tiene. Nada más. Todo el resto provienen de los adversarios. Así de simple. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la mujer o el hombre que Dios tiene? Eso es otro tema y tiene que ver con la intimidad y con la madurez que yo tenga respecto con Cristo, con mi Señor, como cristiano. Pero cualquier otro elemento, cualquier elemento adicional es mera influencia o tentación de los adversarios. O sea, hermanas y hermanos, yo partí haciendo este corte entre la luz y las tinieblas y les hice estos esquemas que son los adversarios del cristiano, porque el matrimonio en sí solo puede ser comprendido como institución sobrenatural desde la mirada del Evangelio. Entonces, el cristiano, lo que define la voluntad del cristiano no es otra cosa que la voluntad de aquel que lo creó, de aquel que lo rescató de las tinieblas a la luz. Jesucristo dijo, yo no hago mi voluntad sino la de mi Padre que me envió. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, está Cristo crucificado, yo estoy juntamente crucificado con Él, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué me está diciendo? Mi deseo, mi voluntad, mis gustos, mis anhelos, están aquí crucificados con Cristo. Lo que me importa es que Cristo eres tú. Hermano, esto es una comprensión sobrenatural. Tampoco les estoy diciendo que o el caso del hombre, la primera que pasó, o la mujer, el primero que pasó por delante es, total es hombre, hoy es cristiano. Yo no estoy diciendo eso. El matrimonio es una decisión pensada, concienzuda, que requiere profunda convicción de Dios. De Dios. Requiere tranquilidad en el espíritu respecto a que lo que se está haciendo es una decisión que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que junta. Yo insisto, el mundo puede trivializar esta frase, pero a mí me parece tremendamente profunda, desafiante. Yo creo que todos los que estamos casados algún día hemos querido mandar a la punta del cerro todo. Todos, y el que me diga que no está mintiendo y lo sabe. Hay alguna circunstancia, hay algún momento, y dice, debía haberme quedado soltero. Y las mujeres a veces lo dicen con más frecuencia, debía haberme quedado soltero. Todos, hermano, pero sí es verdad, todos en algún momento hemos dicho eso, o lo hemos sentido, quizás lo hemos guardado, dependiendo de cuánto miedo tenga el de al lado. Como el chiste, no lo dije, pero lo pensé. Hermano, pero cuando uno entiende que la mujer o el hombre que está al lado es consecuencia que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y esta o este es lo mejor para ti, aún en esos momentos de aflicción uno dice, Señor, gracias. Aún en los momentos en donde la carne se activa y dice, quiero mandar toda la... Uno dice, no, soy cristiano. Hermano, vamos a llegar allá, espero. El fundamento del matrimonio es Cristo. Avancemos mientras ustedes me dan la señal, hermanas, Quiero, con que llegue hasta aquí, yo me voy por pagado antes del break. El texto, hermanos, dice, y Sergio leyó también Marcos 10, ¿no? Sí, del Eterno. El texto y todos los textos de la Escritura enfatizan respecto a una sola carne, a un solo ser. De hecho, vamos a leer Efesios 5 después cuando habla de que ya no son dos, sino son uno. El matrimonio está definido por la intimidad. El matrimonio, el vínculo entre un hombre y una mujer están establecidos. El fundamento de ese vínculo es la intimidad. Y hermano, y cuando hablo de intimidad no estoy hablando exclusivamente de la intimidad sexual.
por cierto, es parte del vínculo del matrimonio, pero el matrimonio, el fundamento del matrimonio es la intimidad en las abundantes profundidades que eso signifique. O sea, sin duda que el matrimonio tiene como, y por eso el apóstol Pablo después refiere en Efesios y le dice a la mujer, mujer, no te niegues a tu hombre, y al hombre le dice, hombre, no te niegues a tu mujer, porque el cuerpo tuyo le pertenece a la mujer y el cuerpo de tu mujer te pertenece a ti, porque el vínculo, la intimidad sexual es uno de los fundamentos del matrimonio, pero porque el fundamento del matrimonio es lo íntimo. Hermano, no podemos tener un vínculo más íntimo con alguien que no sea nuestra esposa o nuestro esposo. Yo no puedo tener un vínculo más íntimo con un amigo que con mi esposa. Y mi esposa no puede tener un vínculo más íntimo con otro que no sea conmigo o con otra que no sea conmigo. Porque el fundamento de este vínculo entre estos dos seres es la intimidad. Insisto, no existe un vínculo carnal más íntimo que la intimidad, que el acto mismo de la procreación o de la vida íntima sexual, pero hay un sinnúmero de otras formas de intimidad, algunas inclusive desconocidas para nosotros. ¿O acaso los que no llevan mucho tiempo de repente no saben lo que siente su mujer en un determinado momento? ¿O acaso no les ha pasado, a mí me pasó, que yo empecé a tener los síntomas de embarazo antes que mi esposa? ¿O no les ha pasado? No son normas, pero no les ha pasado que de repente sabemos y tenemos un pensamiento común en una determinada cosa y percibimos a veces cosas. Hermano, no sabemos muchas cosas. Lo que sí sabemos es que no me extrañaría que existan otras formas de intimidad que están vigentes en el matrimonio, que son inclusive mucho más profundas que la intimidad propia, la intimidad sexual propiamente tal. Eso es lo que quiero decir. Porque el fundamento del matrimonio es lo íntimo. Hermano, si el fundamento del matrimonio es la intimidad, entonces por consecuencia los esposos somos guardianes de la vulnerabilidad del otro. O sea, en el contexto del matrimonio yo no puedo esconder mi vulnerabilidad frente a mi esposa. Yo tengo que mostrarme tal cual soy en todas las profundidades. Si son un solo ser, una sola persona. Mire, vamos a un texto, Mateo, Efesios 5:28, y con eso voy a cerrar. ¿Me hacen un gesto? Ya. Terminemos esto y vamos a hacer un break. Lo primero que pilla se gana 2 galletas más. Efesios 5:28. Ya, léelo. Lo leo yo. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Voy a seguir leyendo el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, el texto lo que me está diciendo es que yo tengo que ver a mi mujer como lo que es, yo mismo, mi propio ser. O sea, hermano, a veces sabemos muchos hombres que estamos más preocupados de vernos bien nosotros, de estar bien, de que mi salida mental. ¿Cuándo nos preparamos y nos preguntamos realmente cómo está nuestra mujer? ¿Cuándo le converso y le pregunto cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es aquello que amenaza tu tranquilidad? ¿Cómo te puedo ayudar para que tú estés mejor en eso? El vínculo, la naturaleza de la unión concebida en esta institución divina que Dios nos entregó, llamado matrimonio, es de la mayor profundidad posible de intimidad. Inclusive, y lo dije delante, en aquellas áreas de la intimidad que yo no logro siquiera y que no conocemos quizás. El apóstol Pablo habla respecto a la fornicación y dice, aquel que fornica con una ramera se hace una sola carne, un solo espíritu, y por eso la fornicación que es esencialmente tener una intimidad sexual con alguien que no es tu esposa o tu esposo, le dice, te haces un solo espíritu, un solo ser con
con ella en el caso del texto de Pablo. Porque hermanos, son lo mismo. En simple, mi esposa es lo mismo que yo. Y el esposo para la mujer son un solo ser, una sola persona, una sola entidad, una nueva entidad constituida directamente por Dios. Porque es Dios quien lo constituyó, es Dios quien lo junta. Por ende, insisto, tenemos que el matrimonio, el cónyuge, voy a decirlo así, es el guardián de la vulnerabilidad del otro. Mientras el mundo me dice, esconde tu vulnerabilidad, que no las conozcan, Dios dice, hermano, muéstrate tal como eres. Tus temores. A veces los hombres, muchas veces, estoy hablando por mí inclusive, esto es algo que nos cuesta mucho porque tenemos esta idea de que somos fuertes, que nuestras mujeres nos tienen que ver fuertes siempre. Hay un sentido atrás de eso, pero es excepcional, que tiene que ver con el ser cabeza, con dar seguridad. Pero en el fondo no hay nada de malo, es completamente piadoso llorar en el lecho de nuestra esposa en una determinada circunstancia. Porque sí, hermanos, los hombres piadosos, aquellos que entienden el matrimonio desde una mirada bíblica, lloran. No hay nada de malo en ello, todo lo contrario. Porque en la debilidad es donde la gracia más se manifiesta. Hermanos, por consecuencia, si el vínculo, el sustento del matrimonio es de profunda intimidad, la lealtad que existe entre los cónyuges es absoluta. O sea, no existe otro vínculo de mayor lealtad que la que debe existir entre los cónyuges. No puede haber otro compromiso mayor de lealtad que la que existe entre los cónyuges. Por esa razón la infidelidad es tan miserable, porque significa traicionar un vínculo de unidad, de intimidad profunda. Por eso la infidelidad genera un daño tan profundo que yo creo que solo el Espíritu de Dios en una intervención sobrenatural puede restaurar un corazón. Pueden seguir juntos, muchos matrimonios siguen adelante, pero ¿cuántos pueden decir que sus corazones son verdaderamente sanados en un contexto de ese tipo? ¿Por qué? Porque la unión es tan profunda que la traición se vuelve profusa, se vuelve intensa dentro del corazón de los cónyuges. En el matrimonio donde se manifiesta la primera confianza, la gran confianza, la prioridad, y vamos a estudiar de esto más adelante, la prioridad mía o la prioridad del cónyuge debe estar con el otro. Hermano, los hijos no forman parte del vínculo matrimonial. Los hijos son consecuencia del vínculo matrimonial, pero los principios que determinan la vida matrimonial no está determinado por los hijos. Lo voy a decir así, lo voy a decir de forma brusca, adrede, para llamar su atención, lo vamos a estudiar después del break. Los hijos son un estorbo en el contexto del vínculo matrimonial. Hijas las amo, por cierto. Pero quiero llamar su atención para que veamos después. ¿Me entienden? Hermano, el vínculo matrimonial, en el contexto del vínculo matrimonial se manifiesta la mayor o la relación más intensa. Por eso insisto, no podemos tener vínculos, una relación más profunda con alguien de afuera que con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro cónyuge en general. O sea, por consecuencia, el matrimonio es intrínsecamente monógamo. Y aquí varios van a decir, pero ¿cómo si el Antiguo Testamento está lleno de polígamos? Sí, lo vemos después del break. Ya, vamos a tomar algo.